Hola, ¿qué tal, doctores? Bienvenidos. Muchísimas gracias por su puntualidad. El día de hoy continuamos con nuestra clase que comenzamos el día de hoy. También es nuestra última clase de este diplomado. Recuerden que mañana está disponible el último examen. Si alguien tiene preguntas, los invito a que nos las vayan dejando. De nueva cuenta, tenemos el gusto de contar con el doctor Jefferson, al cual le voy a activar su micrófono para comenzar. Perfecto, muy buenas noches a todos. Muy bien. Iniciamos, ¿cierto? Listo, doc, adelante. Listo, muy bien. Bueno, ¿cómo están? Espero pues hayan tenido un excelente día. Nuevamente vamos a hacer la misma dinámica. Voy a bloquear aquí el video para que tengamos estabilidad en la señal. Y quiero de forma rápida recordar lo que hablamos ayer. Recordemos que lo dividimos en dos partes. Hoy vamos a abordar la segunda parte, que vamos a tratar de hablar lo que es el reconocimiento del paro y recordar algo de lo que es el consenso pues que tenemos, que es lo que tenemos actualmente y son los lineamientos que tenemos que seguir, que es el recover en RCP, obviamente con algunas variaciones en la reanimación en perioperatorio o en quirófanos. Entonces recordemos que lo que nosotros estudiamos ayer fue todos estos escenarios y todas estas estrategias con las cuales podemos mitigar aquellos problemas que se nos puedan presentar en el quirófano, ¿no? Lo de seguridad en el paciente, algunos algoritmos que vimos que nos pueden ser útiles para tomar las mejores decisiones y pensar de una forma metodológica ante la situación de crisis. En esta segunda parte, quiero partir con esta diapositiva, como ven, con reconocer la causa. Lo más importante, o recordemos que un paro en el quirófano o por fuera del quirófano, porque también puede pasar en sedación, ¿sí? Un paciente en sedación o un paciente en la sala de urgencia, quizás que nos piden el favor para que nosotros hagamos alguna sedación, podemos tener alguna eventualidad. Entonces, lo más importante cuando hablamos en quirófano es reconocer la causa. Entonces, para eso nos ayudamos con esta mnemotecnia de las H's y las T's, ¿sí? Digamos que está tomado tal cual de medicina humana, pero hay unos pocos que no nos aplican, pero la mayoría sí. Entonces, ante cualquier crisis, siempre tenemos que evaluar si mi paciente está en hipoxia o no está en hipoxia, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber eso? Con nuestras herramientas de monitoreo que tenemos, ya sea pulso oximetría, recuerden los parámetros clínicos como nosotros, el mejor monitor somos nosotros, mucosas, sí, vamos a la esencia de los signos clínicos básicos, miremos patrón ventilatorio también, miremos si mi paciente presenta o no algún proceso hipovolémico, no seamos ajenos a lo que está pasando en la cirugía, ¿no? O sea, hay que estar pendiente qué están haciendo, qué está haciendo el cirujano, ¿no? Porque muchas veces pueden haber sangrados inadvertidos que nosotros no nos damos cuenta y empezamos a ver que los apósitos y las gasas cada vez se van sumando más con sangre, ¿sí? Y recordemos que pues un apósito, eso que ya está estandarizado, el apósito grande puede recoger o impregnar 100 cc de sangre, ¿no? Que con eso no podemos cuantificar también pérdidas. Hipervagal, también tenemos pacientes con estos reflejos, sobre todo braquicéfalos, ¿no? Lo que hablábamos ayer, tratar de hacer intubaciones un poquito más amigables, porque quizás donde más podemos ver estos fenómenos es a veces en las intubaciones, ¿no? Hidrogeniones, que hace referencia a si mi paciente está en un proceso acidótico o no, ¿no? Entonces siempre tener en cuenta las hipercalemias, tanto que se vuelven un dolor de cabeza para nosotros, quizás aquellos pacientes eh, con esos fluidos, sobre todo los gatos, que es quizás lo típico que uno ve muchas veces más que el potasio bajo, por lo general uno ve es potasios incrementados, ¿sí? La hipertermia maligna, lo habíamos hablado, que no es tan común pues en nuestro medio, salvo pues a los que trabajen con, bueno, ahora están de moda pues estos cerditos, estos mini pig que probablemente en un momento nos toque ya incluirlos pues como de rutina, ¿no? Entonces estar pendiente de esta alteración. Hipotermia, esa sí es una de las, quizás la segunda más frecuente después de la hipotensión que se pueda presentar en un paciente en anestesia general. Y la hipoglicemia también, por lo general, sobre todo los más afectados o la población más afectada sería aquellos cachorros, ¿no?
tanto caninos como felinos. Esto con las H's. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para nosotros tratar rápidamente de tener en nuestra mente ese algoritmo y empezar a descartar estas H's y no empezar a mirar o a rascarnos la cabeza o a correr en círculo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y dentro de las T's tenemos el trauma, que casi que es sinónimo de volemia o de pérdida de sangre, neumotórax, importante verificar, sobre todo si tenemos un paciente que partió con unos buenos indicadores de oxigenación y después empezamos a verlo con alteración de esos indicadores. El, el, el taponamiento coronario, digamos que no es tan común, pero el taponamiento cardíaco para en nosotros pacientes sí, pues digamos que puede ser que quizás pasemos o entremos a un paciente que quizás tenga una masa en vaso y que adicional tenga un taponamiento pues cardíaco, una masa quizás en la base del corazón que me esté generando esa efusión, ¿no? Entonces, a veces pasa inadvertido y nos damos cuenta es cuando tenemos al paciente con algunos cambios hemodinámicos en nuestros monitores. Eh, los tromboembolismos pulmonares también los tenemos en nuestros pacientes. El QT prolongado, bueno, no es tanto, pues no aplica tanto para nosotros. Los tóxicos sí, la anafilaxia, lo que hablábamos ayer, tener en cuenta no solamente hablando de la anafilaxia, sino también de sustancias tóxicas, digamos, en humanos, es porque tienen muchas alergias al látex, ¿no? Nosotros, afortunadamente, con nuestros pacientes o lo que sabemos en el momento o hasta hoy es que pues ellos no responden de una forma exagerada como a este látex que está en todo momento acompañándonos con el manejo de nuestros pacientes, ¿no? Como son pues los guantes. Muy bien. Y posterior a esto, cuando reconocemos la causa, es realizar cuidados posparo o cuidados por reanimación. Entonces, quise traer otra gráfica que esta, pues, ya que ustedes la pueden mirar en detalle cuando vean la clase grabada, y esto es extrapolada totalmente también de medicina humana, pero me gustó mucho porque aquí encierra todo lo que es un escenario de reanimación. Entonces, miremos, vamos a empezar a comprender la gráfica. Cuando tenemos ya un evento crítico y que pasó a algo ya definitivo como un código azul o un paro cardiorrespiratorio, intraquirúrgico o perioperatorio, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que ya vamos de cierta manera con una ventaja porque mi paciente está monitorizado, mi paciente por lo general está con la vía aérea permeable, ¿sí? Entonces, digamos que ahí vamos ganando tiempo. La otra cuestión que nosotros tenemos con estos pacientes es que son pacientes que están monitorizados, como lo hablamos ayer. O sea, es muy raro que un paciente súbitamente haga un paro sin que nosotros nos demos cuenta de que ya empiecen a haber señales, por lo menos 2, 3 minutos, ¿sí? O sea, eso no es tan abrupto. Empezamos a ver que perdemos ciertos parámetros, empezamos a ver que perdemos la pulsioximetría o que ya no nos mide el manguito si no tenemos presión arterial invasiva, sino oscilométrica, que ya hace 5 o hace, si lo tenemos cada 4 minutos o cada 3, pues van 2 mediciones que no nos ha hecho, que empezamos a ver, a notarlo frío, que el pulso oxímetro lo perdimos, o sea, sí, empezamos a ver una serie de, de eventos que se empiezan a desencadenar. Entonces ahí es cuando nosotros debemos identificar rápido la causa y poder actuar, porque los paros en el ambiente perioperatorio son los de mejor pronóstico. O sea, nosotros, en este caso, a diferencia de los otros paros de urgencia, de la consulta, de la sala de espera, sí, son la sobrevida es más baja. Nosotros tenemos la posibilidad de que esa sobrevida sea más alta, porque muchas veces están influenciados por aquellos medicamentos que nosotros administramos. Entonces, cuando ya se evidencia, eso se llama un paro evidenciado, lo que tenemos que hacer es iniciar las compresiones, ¿sí? Inicie compresiones, como lo dice aquí la gráfica, y posterior a esto compruebe el ritmo. Tenemos la ventaja que nuestro paciente está con un monitor. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos masajeando, eso lo vamos a ver más adelante, es muy complejo analizar un ritmo. ¿Pero por qué? Porque obviamente está el movimiento, ¿no? Está el movimiento. Recordemos también que para hacer ese masaje muchas veces estamos en superficies o las mesas quirúrgicas en una colchoneta. Lo que tenemos que hacer es quitar la colchoneta. ¿Por qué? Porque la colchoneta o digamos bueno, colchoneta le decimos aquí pues en Colombia, o el material que está aislando ese
esa estructura metálica da al paciente, que muchas veces son acolchados o son de un material suave, no permite hacer un buen masaje, ¿no? De hecho, a veces uno la quita o pone una superficie sólida, ¿no? Hay unas tablas que uno puede poner ahí al paciente, pero lo más fácil es retirar ese elemento para que quede en contacto netamente con la mesa y las compresiones sean más eficientes, ¿no? Entonces eso es lo primero que hay que hacer. Y bajar la mesa lo más que dé, que bajarla totalmente porque recordemos que ahora lo vamos a ver también, que el masaje se debe hacer con unas particularidades técnicas que las vamos a recordar. Entonces, ¿cómo se hace este masaje? Mire, 2 minutos, por eso es circular. Siempre el ciclo dura 2 minutos acá, RCP continuo, o sea, nunca pare de masajear, solamente cuando termine los 2 minutos y ahí viene el otro reanimador, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando el reanimador termina su ciclo, que dura 2 minutos, ahí vamos a esperar máximo 10 segundos, que es donde de pronto acomodamos el electrodo que se cayó y todos miramos el ritmo en el monitor. ¿Sí? ¿Para qué? Es importante para mirar si es un ritmo defibrilable o no defibrilable, ¿no? Y qué ritmo está mi paciente en parada. Entonces, luego de esos 10 segunditos, otra vez empezamos a reanimar. Recordemos que en la reanimación, en los quirófanos o en el ambiente perioperatorio, nosotros como anestesiólogos somos los que debemos liderar, porque somos los que también cantamos el paro y debemos de ser los líderes en ese momento. Siempre va a haber un líder en ese proceso de la reanimación, el que está tomando las decisiones sobre todos los medicamentos y orientando pues a todo el equipo. Posterior a eso, revisamos, los pacientes obviamente ya están con un acceso intravenoso o intraóseo, bueno, en este caso intravenoso, o si tienen un catéter pues central, medicamentos, la otra persona que está afortunadamente en quirófano, por lo menos hay más de 2 personas, alistando medicamentos como adrenalina, antiarrítmicos y si contamos con un desfibrilador, pues si vemos y todos estamos de acuerdo con que el ritmo es desfibrilable, pues lo vamos a dar una descarga, ¿no? A desfibrilarlo. Muy bien, entonces, digamos que este me pareció interesante porque de entrada ya podemos nosotros analizar cómo es la secuencia de una reanimación, ¿no? Si nosotros sacamos al paciente, pues obviamente es un paciente que quizás está a mitad de cirugía, pues le pedimos al cirujano que pues, no es posible continuar la cirugía, el paciente debe salir a algunos cuidados ya especiales o cuidados intensivos para su recuperación. No tiene sentido que el paciente otra vez sea expuesto porque ya hemos cerrado anestésico, ya hemos puesto reversores o al paciente lo estamos sacando. No tiene sentido otra vez hacer un proceso de anestesia solo para terminar un procedimiento quirúrgico, ¿no? Salvo que ese procedimiento sea o impacte positivamente en la vida de nuestro paciente. Muy bien, recordemos entonces, este es el algoritmo del Recover. Recuerde que si hay de pronto dudas, preguntas, las vamos ahí también haciendo en el chat. Este es el algoritmo que tenemos pues actualmente aquí en el soporte vital básico. Hay que recordar que el ciclo, como hablábamos ahora, son de 2 minutos ininterrumpidos y de acuerdo al tipo de toras, que ya lo vamos a ver, pues vamos a utilizar la técnica y obviamente de acuerdo al tipo de tamaño, ¿no? De mi paciente y de mi especie, si es canino o felino. Y recordemos que eso ya está muy bien descrito, que son entre 100 a 120 compresiones por minuto. Debemos garantizar eso, independientemente si es un perro o si es un gato. Las compresiones deben ser eficientes, o sea, de 1/3 a 1/2 que se debe comprimir el tórax y déjelo nuevamente que haga el retroceso. Y la ventilación aquí no vamos a tener problema porque por lo general cuando estamos con los pacientes en quirófano están por lo general están intubados, entonces vamos a hacer una ventilación cada 6 segundos, ¿sí? Cuando es con tubo endotraqueal. Esto hace parte del soporte básico, ¿no? Empezar con presión y ventilar. Si el paciente está en ventilación mecánica, lo más recomendable o lo que se recomienda actualmente, también tanto en medicina humana como veterinaria, es desconéctelo del ventilador y empiece a comandar una ventilación manual usted solamente, ¿sí? Usted empiece a hacer manual. Ahora, si no está el personal pues suficiente, pues bueno, toca
dejarlo con el ventilador. Pero, ¿por qué no se deja con el ventilador? Porque muchas veces los ventiladores tienen dentro del seteo unas variables como la PEEP, la PEEP, que lo que hace es que me mantiene el pulmón muy inflado y eso no es bueno en una reanimación porque tener el pulmón tan insuflado, eso me repercute en retorno venoso, que yo necesito buen retorno venoso para el corazón. De hecho, es lo que yo intento hacer con el masaje, ¿sí? Entonces, por eso la recomendación es quítelo del ventilador y si hay suficientes personas, póngalo a ventilar una cada 6 segundos. Eh, y lo otro, cierre rápidamente el anestésico inhalatorio, ¿no? O las infusiones que lo tengan. Eso es lo que debe hacer esa persona que está en la vía aérea. El que se va para la vía aérea, que por lo general es el anestesiólogo, porque manda a comprimir, o al ayudante o al cirujano que empiecen las compresiones, le dice, empecemos a comprimir, ¿sí? Y él automáticamente va a la ventilación, desconecta ventilador mecánico, si lo tienen ventilador mecánico, cierra dial de anestésico inhalatorio, ponen stop o apaga las bombas de infusión si tiene alguna infusión y si lo tiene con aire y oxígeno, aire medicinal y oxígeno, la mezcla de gases, pues cierra y le pone directamente oxígeno puro, ¿no? Eso es lo que hace pues el anestesiólogo en ese momento rápidamente. Y como les decía ahora, la ventaja es que tenemos un paciente monitorizado y aquí hay algo importante, está con el electrocardiograma, ¿no? Con el cardioscopio y tenemos, fíjense que solamente necesitamos para una reanimación el end-tidal de CO2 o el CO2 exhalado con el electrocardiograma. Esas son las dos variables muy importantes que nosotros necesitamos evaluar. ¿Por qué? Porque necesitamos ver qué ritmo tiene mi paciente para saber cómo actuar. Y el CO2 ¿qué me va a indicar? Pues que si mi paciente o si estamos haciendo buenas compresiones, que ya vimos cómo es la técnica de 1/3 a 1/2, comprima y deje el retroceso, vamos a tener CO2 por encima de 15 si estamos haciendo unas buenas compresiones. Entonces, me parece buenísima esa herramienta porque nos va a decir qué tan eficiente y qué tan buen reanimador es el que empezó ese ciclo, ¿no? Y uno lo ve, digamos, en las reanimaciones que me ha tocado, digamos, por experiencia, uno ve cómo entre reanimador y reanimador cambia ese CO2. Entonces uno le dice, se cansó, ¿no? Déjele el retroceso al tórax, lo está haciendo muy rápido, se cansó, vamos a hacer el relevo, sí, o sea, es una herramienta supremamente importante para orientarnos esa reanimación y también nos sirve para saber si mi paciente ya retornó a la circulación espontánea, porque cuando el paciente ya tiene CO2 por encima de 22 o 25, pues mi paciente ya salió del paro o ya retornó a la circulación espontánea. Obtener un acceso venoso, pues por lo general nuestros pacientes en anestesia tienen por lo mínimo una vía venosa. Y siempre, esa es la otra que el anestesiólogo siempre, además de cantar el paro, siempre dice los reversores, sí, reversores, ya pusimos reversores. Si dentro de lo que yo premedique a mi paciente no hay ningún medicamento que lo pueda revertir, pues no se revierte. Pero sí es importante siempre decir reversores, porque podemos revertir los opioides. Si estaba con una infusión de fentanilo hay que hacerlo. Si estaba con agonistas alfa-2 como yoimbina, esmetomidina, metomidina, pues hay que revertirlos o si estaba con benzodiazepinas. Posterior a esto, lo que hacemos es evaluar el ritmo, ¿no? Recordemos entonces, que ya lo vamos a ver también en detalle, aquí solo estamos analizando el algoritmo. Tenemos dos tipos de ritmo, unos defibrilables, ahí lo vamos a adelantar, que es la fibrilación ventricular y taquicardia ventricular, y los no defibrilables, que es la no defibrilables, que es la actividad eléctrica sin pulso y la asistolia, ¿sí? Entonces, los defibrilables, pues si tenemos el desfibrilador, pues le damos una descarga, ¿sí? Pero si no, pues entonces hay que considerar los antiarrítmicos. Aquí es muy sencillo, vean, nos dicen dos, amiodarona y lidocaína, ya, ¿sí? Y de adrenalina, bueno, o la epinefrina o vasopresina, es las únicas opciones que nos dan. Y para las asistolias o actividad eléctrica sin pulso, entonces es o adrenalina o atropina, ¿no? Considera atropina, bueno, eso ya lo vamos a debatir porque si sabemos que mi paciente está totalmente en asistolia, pues la indicada sería dosis alta pues de adrenalina. Y este bicarbonato está ya revaluado,
digamos que medicina humana ya no lo incluyen, la administración de bicarbonato. El tema que estaba con el bicarbonato era, como estamos en un medio o en un proceso pues acidótico con muchos hidrogeniones, entonces esos receptores de catecolaminas pues no van a estar funcionando ante tanto medio ácido y por eso digamos que se implementa, ¿no? Como para tratar de bajar un poco esa acidez y que esos medicamentos como la adrenalina nos puedan actuar. Y todo con el soporte vital básico, ¿no? O sea, si damos una descarga, igual hay que seguir haciendo un ciclo. Si administramos un medicamento, hay que seguir haciendo un ciclo. ¿Qué? 2 minutos. Recuerden que cada ciclo dura 2 minutos. Entonces, algo de lo que les decía ahora, ambientes quirúrgicos o ambientes de quirófano, pues afortunadamente digamos que es lo que, o es un pilar de la anestesia que es el monitoreo. Entonces, por eso, como les decía, los paros perioperatorios son los que mejor pronóstico deben tener, porque tenemos una serie de alarmas y y de, y de información que nosotros estamos, pues esa es la responsabilidad de nosotros, ¿no? Nosotros estamos interpretando esa información para saber si mi paciente está bien o no está bien. Pero también tenemos el equipo, recordemos que nosotros no estamos solos, tenemos un equipo en torno a los pacientes y es ahí cuando nosotros debemos ser organizados, porque a veces pasa que entre más gente, pues nos entorpecemos más. Eh, ¿Por qué? Porque cuando iniciamos el proceso perioperatorio, pues nosotros necesitamos hacer todo esa logística para hacer un montaje del paciente, ¿no? Tanto en la parte de preparación, ¿sí? En la parte de inducción, ya en el mantenimiento quizás hay un poco nos relamos un poco es porque el paciente ya está prácticamente, digamos, en un plano anestésico, pero ante una eventualidad, pues siempre hay que cantar el código azul o cantar la crisis al equipo para que ellos lleguen, pero que ya tengan un rol. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se llega a este nivel, digamos, entrenando y antes de la cirugía? eh, Diciendo que si hay alguna situación de crisis, pues cuáles son los roles que se van a tomar, ¿no? Eso se hace, digamos, en centros donde los flujos de pacientes son altos y no sé, en un día se pueden hacer 15, 20 cirugías, entonces, o se hacen simultáneas, entonces ahí es donde uno, iniciando el día, da esos roles. Y recordemos que también no solamente es cuando estamos actuando en el escenario de reanimación, sino también en los cuidados posparos, ¿no? Que el centro asistencial, la clínica veterinaria tenga ese soporte para brindar a ese paciente que venía para una cirugía de OVH, pero pasó alguna crisis y el paciente entró en paro, pero se sacó, pero pues el paciente tiene que quedar en una observación, pero la clínica no es 24 horas, pero pues hay que dejarlo o hay que derivarlo a un sitio donde lo puedan cuidar. Entonces miremos unos escenarios, son reales. Me dicen si de pronto no corre el video, vamos a bajarle un momentico el volumen. Y yo quiero narrar porque así es como nos vemos. Eso es una situación real con un paciente donde lo estamos preparando. El paciente ya se había hecho la inducción. Miremos, contemos. Esto me gusta mostrarlo porque somos 6 personas ahí. 6 personas ahí. Ahí, bueno, empezó muy rápido. Lo voy a volver otro poquito. Me confirman si está corriendo el video, por favor. Evaluemos, estábamos haciendo ya, el paciente ya estaba intubado, le íbamos a hacer un bloqueo cuando empezamos a ver, aquí el anestesiólogo una vez canta vía aérea, vea, empieza a hacer las ventilaciones manuales y eh, sí, perfecto. Empezamos a hacer las ventilaciones, empezamos a comprimir, el anestesiólogo está comandando, allá está ventilando manual ya cerró el diel de anestesia y subió el flujómetro del oxígeno. Inmediatamente, mire, tenemos 2 personas que no están involucradas en el escenario porque probablemente falta entrenamiento. Aquí ya dijimos, vea, error número 1, lo que decíamos ahorita, hasta ahora estamos bajando la mesa. Mire lo incómodo que es para el reanimador cuando la mesa estaba alta. Segundo, tendríamos que sacar esto, el colchón, la colchoneta, esta estructura que le da pues ese confort al paciente, hay que sacarla porque eso nos amortigua el masaje, ¿sí? Entonces, digamos que voy a pausar un momentico acá y miremos cómo 2 personas, probablemente esta otra persona se vaya pues obviamente a intercalar con el reanimador.
Y la persona que está acá, ustedes ven lo que el apuntador, ¿cierto? Ustedes ven el cursor con el que estoy señalando. Esa persona la encargada de los medicamentos, ¿no? De estar cargándolos. Y entre ellos dos, pues, entre ellos dos, perfecto, doctor. Entre ellos dos se turnaban, recordemos que son 2 minutos, porque después de 2 minutos se vuelve ineficiente. Y esta otra persona es el volante, pues que muchas veces es la que en este caso está tomando el tiempo. Mírelo, ahí está con su celular y es una persona importante. ¿Por qué? Porque debe estar tomando el tiempo y sobre todo apuntando. Recordemos que esto pues es un equipo sin entrenamiento, era un equipo que digamos que venía con el cirujano, entonces no tenía entrenamiento, sin embargo, digamos que se reaccionó de una forma rápida, ¿no? O sea, se reaccionó de una forma rápida. Ahora veamos este otro escenario eh, donde donde vemos ya el paciente en paro prácticamente. Lo quiero poner es para que veamos la organización de equipo. Acá nuevamente estamos ventilando manual, se están haciendo las maniobras. Por lo menos aquí también hay 5 del equipo, ¿sí? Aquí ya se cambia. Por lo general tenemos 2 reanimadores, el que está en vía aérea, aquí se suma un tercero y el que está acá de celeste, pues obviamente es el que está ayudando a cargar medicamentos y sobre todo a estar pendiente también de los tiempos. Entonces miremos que muchas veces en esos momentos son momentos obviamente de crisis que muchas veces uno no piensa, no hay una buena organización porque no son equipos, eh, digamos como los equipos deben tener un constante entrenamiento y sobre todo, pues, trabajar lo mismo. Si hay mucha rotación, sobre todo en auxiliares o cirujanos, pues, no se van a conocer, pues, como las formas de trabajo, ¿no? Y miremos este otro caso, digamos, ahí ya estaba el paro, inclusive, mire lo que le toca hacer a la reanimadora, subirse a la mesa. ¿Por qué? Porque la mesa no bajaba más y se estaba quedando corta. Entonces ahí estamos otra vez con un error que no retiramos la colchoneta. Hay mucha gente, porque esto sí es un ambiente académico, hay mucha gente y mire la postura de la gente. Obviamente, pues miran, ellos no se involucran porque probablemente no sepan del proceso, eh, no sepan del proceso y entonces no se suman. Aquí ya se sumó, aquí vemos dos tipos de masaje. Este sería el correcto, brazos rectos, la fuerza, recordemos que la fuerza sale de la cintura. Esta reanimadora no va a llegar a los 2 minutos, brazos, los codos no están rectos, entonces se va a cansar. Ahí el doctor le corrige para que pueda llegar a esos 2 minutos, o si no, no lo va a poder hacer. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es esa dinámica? Vimos algo con esos videos ya nos queda un poquito más claro porque a veces uno no se da cuenta. Después de estos eventos, como les decía ayer, es importante uno sentarse con el equipo y hablar y preguntar qué fue bajo la perspectiva de cada uno, qué fue lo que de pronto ellos creen que se pudo hacer mal o en qué podemos mejorar, ¿sí? Para próximos escenarios. En los 2 primeros videos vimos que por lo general, para hacer una buena reanimación, por lo general 4 o 5 personas, siempre va a haber un líder. Recordemos que el líder es el anestesiólogo en ese caso, es quien va a comandar la reanimación, va a estar en la vía aérea también, ¿sí? Los reanimadores, como lo vimos ahora, siempre por lo general es el cirujano y el ayudante, ¿no? Y ya viene la otra persona que es el volante que está, o el circulante que llaman en los quirófanos, perdón, los quirófanos donde nos va a ayudar con la preparación de los medicamentos y llenando esos registros. Esto se construye con entrenamiento, es por eso que uno, por lo general, en los sitios donde trabajamos, como lo decía ayer, de acuerdo a ese flujo de pacientes que tengamos, pues nosotros mismos hacemos esas organizaciones y sobre todo esos entrenamientos. Uno debería entrenar por lo menos con su equipo de cirugía una vez al semestre, o sea, un entrenamiento cada 6 meses. ¿Para qué? Para tratar eh, de hacer una buena reacción en estos momentos de crisis, pues como no son cosas o no son eventos que pasen siempre, porque si pasaran siempre, pues algo estaríamos haciendo mal, ¿no? Es por eso que el entrenamiento es clave.
Recordemos ya un poquito más en detalle el ABC. Ese dato es importante. 10 minutos de parada inicia un daño ya isquémico irreversible, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en la circulación? Todo lo que es perfusión, ¿sí? Conciencia, pulsos. Recordemos que también así nosotros tengamos el monitor, a veces el oscilométrico no marca muy bien, entonces mientras que eso también es otra estrategia buena, mientras el reanimador está masajeando, el otro que está esperando el relevo puede intentar tomar un pulso femoral, porque si lo sientes, porque también las compresiones están siendo eficientes. Ahora se está incluyendo, como hablamos ahora, la canografía y el cardioscopio o el electro es rápidamente por una línea arterial. ¿Por qué? Porque cuando ponemos una línea arterial, ojalá si el paciente ya tiene una línea arterial eh, en la anestesia, pues va a ser mucho más fácil nosotros poder evaluar también la calidad de las compresiones que están haciendo. ¿Por qué? Porque por lo menos la presión arterial diastólica va a estar por encima de 40 para saber o para ver que que el reanimador está haciendo una muy buena compresión torácica. Entonces, ¿cómo funcionan? Hablamos de las compresiones, vamos a ver cómo funciona, cómo se debe hacer, cuál es la técnica, ¿sí? Que tiene, digamos, unas observaciones ahí de acuerdo a tipo de raza y tamaño. Pero antes, tengamos claro cuál es el objetivo de hacer una compresión, ¿sí? El objetivo básico es reemplazar ese funcionamiento de esos ventrículos, sobre todo, ¿no? Tanto el izquierdo como el derecho, de una forma obviamente artificial, y es ese masaje que nosotros hacemos tratando de eyectar ese volumen que hay en esas cavidades hacia aorta y hacia circulación menor, o sea, hacia los pulmones, ¿no? Por eso las compresiones. Proporcionar flujo sanguíneo, como los decía ahorita, al pulmón, obviamente para hacer ese intercambio. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues que se mueva ese circuito hidráulico y me lleve oxígeno a la célula y me saque CO2. En eso se resume lo que nosotros tenemos que hacer. Suministrar oxígeno a la célula para que ella haga todo su metabolismo celular y de desecho me quede ese CO2. Es por esa razón que la capnografía se convierte en una herramienta fundamental en un escenario de paro cardiorrespiratorio, y a favor de nosotros tenemos que por lo general el monitoreo básico que nosotros tenemos ASA incluye pues la capnografía, o sea que tenemos todas las herramientas para sacar esos pacientes de paro. Entonces, recordemos que la forma del tórax es la variable que determina un buen flujo sanguíneo, ¿sí? Como tenemos tanta variabilidad anatómica, entonces es lo que nosotros tenemos que tener claro. Y hay dos teorías que se manejan y que se saben actualmente, que es la teoría de la bomba torácica y la teoría de la bomba cardíaca. Este dato es importante. Las compresiones torácicas bien ejecutadas solamente me dan un 30% de ese gasto cardíaco. Entonces, imagínense, si no las hacemos bien, pues no vamos a ser muy eficientes. ¿Qué dice entonces la teoría de la bomba cardíaca? Dice que la mayor fuerza de compresión se debe hacer directamente en el corazón, ¿sí? Entonces, al hacer esa compresión directamente en el corazón, pues aumentamos esa presión sobre los ventrículos, y al aumentar esa presión, cuando volvemos a levantarnos de la compresión, ¿sí? Hace un retroceso elástico del tórax y el corazón, y esa presión negativa hace que se llene también esos ventrículos, ¿no? Que se llenen de sangre, que haga un buen llenado de sangre. Y al tener un buen llenado de sangre, pues cuando volvemos a comprimir, pues vamos a tener mayor eyección, mayor volumen sistólico. Normalmente entre costillas, ¿sí? En decúbito lateral, o puede ser en esternón y columna, ¿no? Que ya vamos a ver cuáles. O sea, se puede hacer en decúbito lateral y o boca arriba o esternón y columna, que ya vamos a ver cuáles son estas razas. Hay una particularidad con los gatos y con los perros con pecho en quilla o esa forma triangular amplia, ¿no? Que tienen mayor flexibilidad, ¿sí? Hay una mayor flexibilidad en esos tórax,
por ende aumenta más las la eficiencia de esa compresión, pero ahí quizás hay una excepción con estos pacientes porque muchas veces esos toras tan grandes nosotros tenemos que tratar de ubicar dónde está el corazón o donde normalmente va pues línea corazón, eh, hacer ahí la mayor fuerza. Entonces, recordemos, teoría bomba cardíaca, la mayor fuerza de compresión se hace directamente del corazón. Y la de la torácica, pues en este caso la compresión se hace acá, se hace directamente, o sea, o nos apoyamos de esa caja torácica comprimiéndola en la zona más alta, ¿sí? Compresión. Aquí ya lo que hacemos es compresión directa en la aorta y en los pulmones. Entonces aquí nos aprovechamos que hay un tórax más robusto y aprovechamos ese retroceso para que haya esa fuerza negativa y esa fuerza de arrastre que nos va a mejorar ese llenado, ese corazón también. Y sobre todo, eh, ese empuje, esa sangre de la aorta hacia los pulmones. Entonces, ¿cómo funciona? Incrementamos esa presión negativa. ¿Por qué? Porque son toras más grandes y al aumentarse la presión negativa, pues extrae más sangre de las venas cavas, ¿no? Y recordemos que venas cavas es señal de precarga al corazón. Y si tenemos una buena precarga, pues vamos a tener también una buena poscarga. Entonces, conclusión, aquí indirectamente ayudamos a que haya un mayor llenado, apoyándonos de ese incremento de la presión negativa, comprimiendo ese tórax en la parte más alta. ¿Cuáles aplican? Tenemos toras rígidos, cuadrados, quizás esos tipos como Rottweiler, ¿sí? Estos tipo de pacientes como Bulldog inglés, ¿sí? Entonces, los conceptos de las compresiones torácicas normalmente de cúbito lateral, está la técnica profundidad. Ojo con esto porque muchas veces no estamos dejando que nuestros tórax que tengan el retroceso y eso es importante. Recordemos esas fuerzas negativas que necesitamos también que se den. Frecuencia de las compresiones, ya lo hemos visto, 100 a 120 por minuto. Y permita ese retroceso del pecho. Y recordemos que los ciclos son de 2 minutos. Y acá es importante este dato porque se necesita 1 minuto de compresiones torácicas para que la presión de la arteria, en este caso la aorta, alcance un nivel de estado estable que proporcione perfusión al corazón y a los tejidos. Postura del reanimador también, como lo vimos en el video. Si no tenemos una buena postura, una buena técnica, no vamos a llegar a los 2 minutos. Entonces, rápidamente, con perros pequeños y gatos. Podemos hacerlo en este caso con la teoría de la bomba cardíaca, ¿sí? A veces esos gaticos lo podemos comprimir a 2 manos, como vemos acá en la imagen, ¿sí? A una sola mano pues en el tórax. Lo que pasa es que esta sí cansa mucho, se cansa uno mucho pues como de los dedos para llegar a esos 2 minutos. En los obesos, sí, sí, porque tenemos mucho gato obeso ahora, es mejor la de pues 2 manos en un solo emitoras. Entonces esto con perros pequeños y gatos. Con perros medianos y de pecho redondo, aquí sí utilizamos la teoría de la bomba torácica, como decíamos, mire que no está directamente sobre el corazón, sino en la parte, en esta raza pues Bull Terrier, en la parte más alta del tórax, ¿no? ¿Para qué? Para aprovecharnos de esa fuerza de retroceso y ese incremento de esa presión negativa. Y ya perros grandes, como digamos esos galgos quizás, ahí podemos también aprovechar el enfoque de la bomba cardíaca para tratar de masajear directamente con el talón de la mano el pecho y tratar de hacerlo de una forma más eficiente. Y ya tenemos esta particularidad de los perros con pecho plano, que básicamente son estos bulldog, sobre todo bulldog inglés, donde ya tenemos que hacer es la fuerza prácticamente en el esternón, ¿no? Las compresiones. Y aquí utilizamos pues el enfoque de la bomba, perdón, el enfoque de la bomba cardíaca. Bueno, miremos si de pronto hay pregunta. Bueno, hasta el momento no hay pregunta. Vamos bien. Vimos entonces, acabamos de ver los tipos, la técnica y
que hay unas variaciones de acuerdo a las razas y a los tamaños de los pacientes. Esto es importante porque recordemos que lo estamos evaluando, estamos viendo la calidad de nuestras compresiones, con qué herramienta, a ver quién me dice con qué evaluamos la calidad de las compresiones de los que están ahí en este momento conectados ahí a la charla. ¿Con qué herramientas que evaluamos las compresiones en la reanimación? Excelente, muy bien, Ulises. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos de acuerdo al paciente que tengamos en ese momento que reanimar. Entonces, tenemos dos técnicas que es a dos manos o a una mano, ¿sí? Lo vimos ahora a dos manos, pues para perros o para gatos inclusive. Puede ser más agotadora la de dos manos, ¿sí? Porque la fuerza totalmente sale pues de la mano, de los dedos, ¿sí? Se cansa uno mucho de los dedos. Mientras que acá recordemos que la fuerza sale prácticamente como de la espalda, espalda, hombros, ¿sí? Ni siquiera aquí de los codos o de la mano, simplemente esto es palanca, porque donde se hace la fuerza es en la espalda y en el tronco. Miremos, por ejemplo, esto no es en escenario pues de perioperatorio, esto es en urgencia. Vemos cómo lo está haciendo, bueno, a una mano prácticamente porque la otra no se está moviendo, pero esto es agotador, esto es bastante agotador. Y miremos este también a dos manos, muy agotador también. Vemos el reanimador cómo hace una buena compresión porque la hace profunda, un bulldog francés. Eh, Miremos que la hace a dos manos y perfectamente. Pues es un cachorro, entonces probablemente ese tora no está tan rígido, pero lo hace muy bien. Entonces miremos esos dos ritmos, ¿sí? Los dos pues, son igual de agotadores, por eso toda la fuerza ahí vemos cómo está sufriendo. Ahí vemos porque la fuerza solamente la están haciendo los dedos. Y eso hablamos de soporte vital básico porque recordemos que era identificación del paro, que en anestesia pues nosotros vamos un paso adelante porque lo podemos predecir. Esto es un paro presenciado, se llama. Y calidad de compresiones. Y en el soporte vital avanzado vamos a ver lo que es, cómo intervenimos con medicamentos o y qué tipo de paro pues de ritmo tenemos. Esa grafiquita es simplemente para mostrar cómo funcionan la importancia de los ciclos interrumpidos, porque no se deben ser constantes, porque si nosotros no mantenemos constante, recordemos que en un minuto es que empieza a mejorar esa presión, entonces si no lo mantenemos constante vamos a tener puros picos y la perfusión no va a ser como la que nosotros vamos o la que nosotros deseamos, vea, los ininterrumpidos, porque no estamos haciendo bien las compresiones, pues no vamos a llegar no vamos a llegar al máximo que necesitamos. ¿Listo? Entonces, por eso esa es la explicación de por qué se debe hacer, porque necesitamos mantener una presión constante y no podemos dejarla caer. Por eso lo importante, la calidad de las compresiones y la continuidad. Dentro del soporte vital avanzado, entonces tenemos vigile vea, los dos. Aquí no le dicen a usted pulso oximetría, aquí no le dicen presión arterial por lo cilométrico, ¿sí? Porque las dos herramientas que usted debe tener es el electrocardiograma, cardioscopía y el ENTAI de CO2, o sea, la capnografía. El acceso vascular ya lo tenemos y los agentes reductores obviamente hay que administrarlos y si el paciente recibió, ¿sí? Si recibió opioides, si recibió alfa 2, si recibió benzodiazepinas. Bueno, acá, digamos, en la práctica profesional, o al menos acá en Colombia, el antisedano, el atipemazol, digamos, es costoso y no es tan fácil de conseguir, así que la yoimbina, afortunadamente, todavía pues la tenemos y nos funciona bien, obviamente, para la silacina y también nos funciona medianamente bien porque lo revierte a los alfa 2 como dexmetomina, ¿no? Entonces, lo que estamos usando, o es lo que yo uso digamos, de rutina, si necesito revertir desmetomidina y tengo yoimbina, pues revierto con yoimbina.
y el flumacenil, que es el reversor de las benzodiazepinas. Entonces lo que necesitamos, vías periféricas o centrales, monitoreo y reversores, ¿no? Recordemos que en anestesia, bueno, y el que hablamos ayer, es importante, de hecho, en los carros de paro, pues en los quirófanos, que también debe haber un carrito de paro en los quirófanos o una caja, debería haber este producto también. O por lo menos en la farmacia, que no esté ahí, pero que al menos esté en la farmacia esta emulsión lipídica. ¿Cuál es la importancia entonces del cardioscopio, del electrocardiograma? Identificar, recordemos que si estamos en un escenario de parada cardiorrespiratoria es porque en este caso la bomba está fallando. La bomba como el motor de ese sistema o de ese organismo vivo no está funcionando como debería estar. Y recordemos que dentro de sus propiedades intrínsecas está esa, ese, ese sistema pues de conducción eléctrico que él tiene y el cual empieza también a fallar, que por eso es que se da una mala, sí, un mal funcionamiento del producto de alguna alteración eléctrica. Entonces, eso nosotros lo podemos evidenciar con esta herramienta que es el electrocardiograma. Importancia, vea, la monitorización del ECG es esencial en el soporte vital avanzado. Por lo tanto, es importante saber cómo deben ir los cables, ¿no? Digamos que en anestesia, o otra ventaja para nosotros porque el paciente ya lo tiene de entrada. Y el diagnóstico del ritmo es el principal punto de decisión para el soporte vital avanzado, que ya vamos a ver por qué, y vamos a ver que no es difícil porque son solo 4 ritmos de paro y lo vamos a repasar. Acá están 4 ritmos primarios de paro. Entonces, el primero que tenemos es, a ver, miramos acá, esto es un ritmo sinusal, ¿no? Miremos aquí, pues, digamos, toda esta animación para, para entrar en contexto y para, de una forma gráfica, poder evidenciar cómo es un ritmo normal sinusal, ¿no? Que toda la despolarización empieza en nodo sino auricular y después pasa pues al nodo auriculoventricular y posteriormente pues a todo el haz de His y la red de Purkinje para hacer toda la despolarización. Entonces empecemos con el primero. El primer ritmo de paro sería actividad eléctrica sin pulso. Recordemos que este trazado es cualquier ritmo que no me genere pulso, ¿no? Hay unas definiciones que frecuencia, pues, por frecuencias cardíacas menores a 200 o inclusive hasta menores a 50, QRs estrechos, aunque no están así. Digamos que la definición más práctica es todo aquel ritmo pues, que no me genere un pulso, ¿no? Porque miremos estos dos trazados como ejemplos que son totalmente diferentes. Entonces, miremoslo en la animación. Muchas veces con la animación le ayuda a uno como a tratar de ubicar y sobre todo ver, vea, ahí estamos viendo pues que ahí sí hay una despolarización, probablemente sea ventricular, pero eso no me está generando suficiente perfusión, no me está generando una buena presión, ¿no? Entonces eso sería una actividad eléctrica sin pulso. Y el otro ritmo, este ritmo no es defibrilable, ¿no? Recordemos que este ritmo no es defibrilable. Y este que no tiene pérdida, pues porque es la sistolia, que es una línea completamente plana, ¿sí? Donde el paciente, o perdón, donde el corazón obviamente no tiene ninguna actividad eléctrica, ¿no? Está totalmente ausente. Entonces, ¿cómo se vería? Pues tenemos en esta animación, pues el corazoncito normal y de repente una línea plana, ¿sí? A veces pasa, pero es porque se desconecta y quizás un electrodo, ¿no? Pero es lo primero que uno debe evaluar, ¿no? Pues de una forma súbita y que se desconectó, ¿no? Pero si el paciente ya venía inestable, si el paciente ya venía hace 5 minutos que no le mide una presión arterial con el oscilométrico, si el paciente ya el CO2 venía bajando, si la pulsioximetría se está perdiendo, si la temperatura ya ha bajado mucho, sí, o sea, si ya le está dando señales, entonces no se haga extraño pues que el paciente entre en una sistolia. Y vienen los ritmos desfibrilables, que son dos: taquicardia ventricular, ¿sí? Que esta sí tiene unas características, pues que son unos complejos polimórficos, vea, pueden ser paroxísticos, o sea, sostenidos en una línea de tiempo o intermitentes,
que cuando empiezan intermitentes, pues uno ya tiene que empezar a mirar cómo intervenimos con el paciente, porque si no se van a convertir pues en constantes, ¿no? Que es lo que uno no quiere. Entonces tenemos frecuencias, imagínense, frecuencias mayores a 200 latidos por minuto, o sea, es un corazón que está descargando y que está consumiendo mucho oxígeno, está altamente desgastándose, pues necesitando energía, o sea, y es un músculo y se puede fatigar, ¿no? Entonces, esto es bastante rápido y es un ritmo que si nosotros tenemos el desfibrilador, podemos desfibrilar y podemos revertir. ¿Qué es lo que queremos revertirlo? Pues pasarlo a un ritmo sinusal, ¿no? Un ritmo normal. ¿Cómo entonces lo conocemos? Vea que es muy organizado esa taquicardia ventricular. Son muy organizaditas, muy uniformes. ¿Cómo se vería aquí en la animación? Tenemos el ritmo sinusal y de repente empieza a dispararse, vea complejos. Estos serían QRS, pues anchos, bizarros, feos, pero tienen una morfología muy parecida, ¿sí? Pues obviamente no hay onda P, pero son anchos, vea, tienen, o sea, cuando uno, digamos, empieza a hacer el acercamiento a esto, usted lo que tiene que hacer es que si los trazados se repiten o no se repiten. Y muchas veces el equipo no logra censar a cuánta frecuencia va. Entonces uno, porque esa es la otra clave, saber a cuánta frecuencia va, pero es que a veces va tan rápido que el equipo quizás no lo sensa bien. Entonces, podemos ver esto y si vemos 220 o 150, pues decimos, probablemente estemos en una taquicardia ventricular. Y la fibrilación, que es una línea caótica bastante, puede ser fina o gruesa, ¿no? Aquí como lo ven, y esta sí, digamos que podría confundirse con la taquicardia ventricular, pero no, porque acá hay acá no todos son uniformes, ¿no? Que esa es la clave. Y digamos que bajo mi juicio, bajo mi experiencia, esto es lo que quizás más vemos, ¿no? Las fibrilaciones ventriculares y tal cual se ven así. Entonces uno se pregunta, pues el desfibrilador sí sirve, lo que pasa es que uno desconoce la herramienta y el desfibrilador se debería tener dentro del carro pues, de paro, porque ante esto hay que defibrilar y si no defibrilo, pues siga haciendo masaje y mire con antiarrítmicos, pero lo indicado o lo que uno debería hacer de entrada sería primero desfibrilar, ¿no? Y sobre todo, bueno, casi se me olvida decirle eso, y sobre todo en anestesia, porque si nosotros en anestesia, que ya tenemos el paciente monitorizado y de repente el paciente tiene un ritmo sinusal, pero de repente presentó de una vez una taquicardia ventricular, pues usted no se va a poner o si usted tiene la herramienta a la mano, ¿cierto? Si usted tiene el desfibrilador, desfibrílelo, ¿sí? Porque usted ya la vivenció, ya lo está presenciando. O sea, desfibrílelo de una vez, ¿sí? Si eso fue evidenciado inmediatamente. Si no está el equipo, bueno, inicie masaje. Mientras conectan el equipo, lo cargan, lo programan y ya después de darle esos 2 minutos, ahí sí eh, dan la desfibrilación. ¿Por qué? Porque el paciente tiene alta probabilidad, si se actúa rápido, de volverlo a su ritmo sinusal o a su ritmo normal. ¿Cuál es la diferencia con la taquicardia ventricular que vimos ahorita? La forma de la onda. Recordemos que esta es totalmente, no es uniforme, es irregular. ¿Cómo se vería entonces en la animación? Miremos entonces cómo viene el ritmo sinusal y de repente empezamos a ver ese desorden y esas líneas caóticas así. Digamos que muchas veces se ven así entre gruesa y fina porque ahí podríamos evidenciar que eso no tiene un patrón de comportamiento regular, ¿no? Vea, al contrario, es como una línea ahí eh, sin forma. Muy bien. Entonces, rápidamente para hablar algo del canógrafo, yo sé que ya pues lo conocen, simplemente era para recordarle nuevamente la herramienta y lo importante que es en el proceso de la reanimación, ¿sí? Se convierte en un indicador para saber si lo estamos haciendo de una forma correcta o no. Recuerden que buenas compresiones mayores de 15. Acá está. Mayor de 15, calidad de las compresiones torácicas están buenas y cuando se habla, bueno, se habla por encima de 25, 26, que es un indicador de que mi paciente ya está retornando a la circulación espontánea, ¿sí? Ahí entonces uno ya verificó el pulso, pero sobre todo con un criterio inclusive de un CO2 por encima de 28, usted ya suspende compresiones. Ojo si están menores a 15.
reevalúe técnica, reevalúe si está usando bien la teoría de la bomba o el paciente se beneficia más de la teoría de la caja torácica, ¿sí? No le está dejando hacer el retroceso al paciente, bueno, etcétera. Y entramos entonces a la administración de fármacos. Entonces, ¿qué fármacos deberíamos? Digamos que no son muchos, recordemos que los fármacos siempre, si eso es importante y nosotros no lo hacemos, o sea, eso es importantísimo, siempre que vamos a administrar en el escenario de reanimación, una adrenalina, por ejemplo, que las dosis inclusive son pequeñas y van diluidas, siempre se debe lavar la vena. Es decir, si pasamos un punto uno de adrenalina que está diluido o inclusive si lo pasamos puro, siempre se debe pasar entre 3 a 5 ml en felinos y en caninos de 10 a 15. O sea, y eso por lo general no lo hacemos, claro, porque estamos en el afán, estamos muchas veces descoordinados, entonces no vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque es que esas dosis son pequeñas, o esas dosis se pueden quedar ahí muchas veces en el catéter, si inclusive no las diluimos, porque son dosis muy pequeñas. Recordemos que la vía intratraqueal, por si de pronto se nos dañó la vía venosa, podemos utilizar epinefrina, atropina o vasopresina con dosis, inclusive 2 a 10 veces la dosis intravenosa, ¿no? Y hay que diluirlo obviamente en solución salina o en agua estéril. Entonces, ¿cómo se hace? Pues se pasa una sonda a través del tubo, pues para evitar mandar más volúmenes o pasar más volúmenes por esa zona y la sonda previamente purgada con el medicamento se pasa y obviamente se debe lavar también. O sea, se puede pasar aire o se puede pasar más suero. Yo preferiría pues aire. La fluidoterapia en escenarios de reanimación perioperatorios, pues si el paciente entró en crisis y nosotros ya hicimos las H's y las T's, subimos que mi paciente era por hipovolemia, que me hizo la crisis. eh, entonces, pues si mi paciente necesita fluidos, pues le pongo, ¿no? Porque ya sé que mi paciente está en hipovolemia confirmada, ¿no? Entonces, esto sí queda más para el origen y siempre en anestesia, pues los fluidos van a ser un poquito más conservadores, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Entonces, solo en sospecha de hipovolemia. Entonces, para recordar, 4 ritmos de paro, no defibrilables y desfibrilables. Ahí están. ¿Cuál es entonces soporte avanzado con medicamentos? Recordemos que para la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso, pues obviamente estamos masajeando. Necesitamos las dosis, ya les voy a mostrar una tablita que es muy práctica, que también debemos tenerla ahí pegada en la máquina de anestesia. Adrenalina, que es la misma pues epinefrina, que es lo que se debe administrar, ¿no? Porque a ver, si estamos en el escenario anestésico, nosotros muchas veces empezamos a hacer compresiones antes de que el corazón se detenga completamente, ¿no? Nosotros estamos viendo frecuencias de 20 o de 25 y con CO2 por debajo de 20 o en 15, entonces decimos, el paciente está en una parada ya inminente, ¿no? Entonces muchas veces empezamos de una vez a comprimir. Entonces, ahí si tenemos todo listo, podríamos inclusive, porque el corazón no ha parado, o sea, podríamos administrar una atropina, ¿no? Pero si por el contrario el paciente ya está en una asistolia completamente, porque es una línea plana, ¿sí? O en una actividad eléctrica sin pulso, porque hay algún ritmo, pero quizás verificamos un pulso femoral y no lo tiene, entonces dijimos, no, pues eso es una actividad eléctrica sin pulso. Entonces, vamos a administrar de una vez adrenalina, si no tiene sentido poner una atropina, si el corazón está prácticamente ya en cero o haciendo unos ritmos pues aberrantes. Y la actividad, la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia pues se consideran prolongadas después de 10 minutos. Y ojo, porque una reanimación después de 10 minutos de hacerla, ¿sí? O sea, ya van 10 minutos, son 5 ciclos, o sea, 5 reanimadores pasaron en 10 minutos. Ya se considera pues que es una reanimación ya larga y el pronóstico del paciente que retorne a la circulación espontánea pues va a ser muy baja, ¿sí? En el escenario anestésico. O sea, nosotros tendríamos esos 10 minutos iniciales, sobre todo esos primeros 5 en el escenario anestésico, para tratar de retornar a la circulación espontánea a nuestro paciente, sobre todo si la causa fue de medicamentosa, ¿no? Porque los pacientes ya ASA 3, ASA 4, ASA 5, pues si tiene alguna comorbilidad, pues ahí sí ya es un poquito diferente.
Aquí nos vamos con las dosis altas de adrenalina directamente cuando ya tenemos la sistolia confirmada. Lo del bicarbonato está pues revaluado, sin embargo pues todavía se incluye, pero no es una recomendación pues absoluta, es más relativa. Y para las fibrilación ventricular o taquicardia ventriculares que pueden ser estables o inestables, igual es un ritmo o son ritmos de fibrilables, ¿no? Hay que partir de ahí, porque la taquicardia ventricular estable puede tener frecuencias cardíacas por debajo de 180 y puede tener alternancia con uno que otro ritmo sinusal, pero la inestable la que no tiene pulso, ¿sí? Y las frecuencias cardíacas pueden ser superiores a los 180 o 200 latidos por minuto. Sin embargo, una taquicardia ventricular estable puede rápidamente llegar a ser inestable si nosotros no intervenimos, ¿no? Si no tenemos desfibrilador, pues ¿qué hacemos? Ahí está lidocaína, amiodarona, que es lo que nos nombran pues las guías, ¿sí? 2 miligramos por kilo intravenoso hasta 3 dosis, o amiodarona de 0,5 miligramos por kilo diluido, pues pasarlo 1 a 2 minutos. Esto tampoco lo hacemos, nosotros a veces pasamos eso muy rápido. Procainamida, bueno, no he tenido experiencia con esa y tampoco pues al menos acá en el contexto colombiano la tenemos pues como a, a disposición tan fácil. Bueno, en gatos aquí sale pues como la salvedad en procesos de hipercalemias, ¿sí? Que a veces se pueda confundir con una taquicardia ventricular, pero digamos que bajo mi experiencia no, pues no es tan así, ¿no? No suele, porque igual uno siempre evalúa pues la clínica del paciente. Ah, bueno, acá, bueno, hablar un poco pues de la adrenalina, pues que muchas veces obviamente está rotulada como epinefrina, a veces nuestros compañeros o enfermeros pues uno les dice adrenalina, no, pero no hay, y sí ahí la tiene, es la epinefrina. Entonces, tener en cuenta que es epinefrina, adrenalina, obviamente con receptores alfa 1, sobre todo muy fuertes alfa 1 y beta 2, y uno inicia con dosis bajas, pero normalmente segunda o tercera dosis, uno ya puede escalar a dosis alta. Todos los ciclos, y eso es importante porque cada 2 ciclos, en realidad es cada 3 minutos, hacemos intervención con medicamentos, pero para una cuestión práctica lo hacemos cada 2 ciclos, ¿sí? Cada 2 ciclos hacemos la administración de medicamentos, pero cada ciclo entre reanimador y reanimador, recuerde que dejamos 10 segunditos para si se desconecta un electrodo y para todos estar pendiente del monitor y para saber qué ritmo tiene. Esto es importante para cuando tenemos la herramienta quizás del desfibrilador, para decir, bueno, estamos en fibrilación, no estamos en asistolia, porque si estamos en asistolia, actividad eléctrica sin pulso, no tiene sentido poner una lidocaína, ¿sí? O poner una amiodarona, ¿no? Pero si estamos en una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, pues si no tenemos el desfibrilador, pues sí, póngale lidocaína o amiodarona, lo que tenga. No tengo amiodarona, bueno, póngale lidocaína. No tengo lidocaína, póngale amiodarona. Ah, no tengo ninguno, bueno, siga masajeando y persínese. Bueno, la atropina, ya hablamos de la atropina, el de bicarbonato pues también, y este es el que le quería mostrar. Esta es la tablita que no debe faltar en esas máquinas de anestesia. ¿Por qué? Porque mire que nos permite de una forma muy rápida, yo creo que ustedes ya lo habían visto, con unos pesos, ni siquiera tenemos que calcular la dosis, simplemente hacer la aproximación. Ah, es que mi perro pesa 7, bueno, hágale la aproximación. Igual lo que varía es muy poco, pero esto hace o facilita de forma muy rápida hacer o cargar las dosis, ¿no? Recordemos que hay dosis de adrenalina bajas, altas, acá está la dosis de vasopresina y atropina, los antiarrítmicos, mire que tenemos amiodarona y lidocaína, tener en cuenta obviamente la concentración, ¿no? Porque de acuerdo a esa concentración es que están las dosis en ml. Reversores, naloxona, flumacenil y atipemazol, e inclusive están las dosis para dar las descargas con desfibrilador, inclusive, bueno, desfibrilador monofásico, aquí lo nombra, y que si son externas o internas, obviamente internas, pues va a ser más baja esos joules por kilo, ¿sí? Entonces, así como esa, voy a tener un momentico la cámara y les voy a mostrar, así como esas ayudas y así como estas, que eso fue lo que ahora les mostré,
Sí, bueno, no creo que, no creo que no se ve muy bien, pero son las ayudas que uno debería tener como en la mesa de cirugía, que le permiten a uno de una forma rápida. Esto simplemente lo que le estaba mostrando es el diagrama que le mostré de las H, las T, de lo de revisar, que yo los puse pues como paso a paso, por ejemplo, que era pedir ayuda, si usted evidenció el paro, si es necesario, detenga la cirugía, revise el CO2, sí, todo este como checklist que uno hace ante ese evento. Recuerden que estos eventos, cuando uno no está entrenado y cuando uno se enfrenta a ellos, pues a uno el panorama se le ciega, ¿no? Se vuelve muy oscuro y uno no puede pensar de una forma clara. Por eso tantas ayudas, tantas mnemotecnias. Y vamos a mirar que aquí creo que hay una pregunta. ¿Qué tan confiable sería la lidocaína en felinos en fibrilación ventricular? Sí, se usa. De hecho, como antiarrítmico, lo que pasa es que la dosis, obviamente, pues uno no supera la dosis pues tóxica, ¿no? Digamos que hay varias literaturas, pero entre 4 a 6 miligramos por kilo, pues la dosis tóxica en gatos, pero uno no va a pasar más de eso. Ahora, si tenemos en cuenta que le pusimos 3 dosis a 1 miligramo por kilo, pues ahí estaríamos pues con 3, ¿no? Y ya no le pondría una cuarta dosis, pues porque lo uno no funcionó, ¿no? En una fibrilación. Ahora, cuando mi paciente quizás en gato no es tan común, pero de pronto presentan algún complejo ventricular prematuro, quizás el de elección, o pues lo he usado en gatos, pues es la lidocaína y lo revierte. Lo que pasa es que uno siempre pues va con las dosis quizás más conservadoras. Por ejemplo, en los perros, en los caninos, se suele usar 2 miligramos por kilo, pues en los felinos, pues yo uso normalmente uno, ¿no? ¿En qué situación? En esas, cuando veo estos arritmias, sobre todo complejo ventricular prematuro, pues lo administro. Debo tener en cuenta si lo bloqueé con lidocaína, pues sumarle a eso también, ¿no? Y si le distile para su vía aérea, para que no me haga laringoespasmo, también tener en cuenta eso. Pero la recomendación es tener en cuenta muy clara la dosis tóxica y no pasarnos de ahí. Pero funciona muy bien para esos complejos ventriculares prematuros. Para la fibrilación, digamos que por experiencia es bastante, porque ni la miadarona, imagínate, ni la miadarona a veces logra revertir estas fibrilaciones y ahí es donde uno a veces queda con ese sinsabor, porque uno dice, bueno, y si hubiésemos tenido el desfibrilador, yo he tenido la oportunidad de usar desfibrilador, pero digamos sin éxito cuando ya tuvimos como el entrenamiento y posterior a esto nos enfrentamos a un escenario pues que lo teníamos ahí, pero o sea, no lo pudimos tampoco revertir, pero funcionó muy bien para hacer una cardioversión, que es la otra utilidad que tiene esos desfibriladores también, ¿no? Quizás con esas fibrilaciones atriales, por ejemplo, que se pueden presentar. Esa sí me tocó ver 2 pacientes volviendo a un ritmo sinusal. Muy bien. Eh, listo. Y bueno, finalmente eso era lo que traía para hoy, que era la segunda parte, un poquito ya eh, hablando de lo que es la técnica de lo que es la reanimación. Tengamos en cuenta que el recovery pues fue este consenso que salió, que donde ya se unifica y se hace ya algo un poquito más estructurado de lo que se debe hacer en una reanimación, ¿sí? Recordemos que las paradas perioperatorias son las que tienen mejor sobrevida a los pacientes porque son paros presenciados, podemos actuar de forma rápida, todo esto pues de la mano con el entrenamiento y con el aprendizaje del día a día, ¿no? Importante, hay que capacitar el equipo quirúrgico, el equipo de trabajo, porque finalmente con ellos es quien vamos a tratar de solventar esas situaciones. Quedo entonces como atento a dudas, a preguntas que se puedan generar. Igual, esto va a quedar grabado y si de pronto surge alguna pregunta, aquí por medio pues del doctor me las pueden hacer llegar y podemos dar respuesta oportuna pues a aquellas dudas. Perfecto, doctor. Doc, pues primero que nada, muchísimas gracias por la clase de ayer, por la clase de hoy. Te agradezco mucho tu tiempo.
y sobre todo que nos platiques pues situaciones que desgraciadamente pasan, no todo es bonito dentro de quirófano y como dices, al tener un paciente monitorizado, pues debemos de actuar antes. Sí, señor, correcto. Muy bien, los invito a ver si tenemos preguntas y si no, unos comerciales aquí en la ciudad donde soy yo, en Guadalajara, en México. Van a venir el doctor Alzate y el doctor Mowley con la certificación Recover en diciembre Bueno, y también están en Acapulco, aquí en México. Los invito, es muy, pues es muy bueno que por lo menos uno del equipo quirúrgico, del equipo del quirófano vaya y capacite a sus compañeros. muy bueno, sí. Muy bien, Doc, pues parece que no hay preguntas. De igual forma, si me las hacen llegar, Claro, eh, créanme que sí contesta. Ya en el curso pasado tuvimos ahí algún médico que le hizo preguntas por medio de mí y sin problema. Doc, pues claro. muchísimas gracias. No, es con todo el gusto. Muchas gracias a todos y bueno, esperemos vernos, bueno, en el otro curso, ¿no? Sí, El de emergencias, claro que sí, ahí vamos a estar participando. Gracias por la invitación. Y no, para mí es todo un placer hablar de estos temas que me gustan mucho también. perfecto, muy bien. A los participantes les recuerdo que mañana está listo el examen y pues ahora sí que a esperar el promedio para su certificación. Muchísimas gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego, que tengan buena noche. Igualmente, hasta luego.